Bienvenidos a la historia de Don Bosco. Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Ibecchi, un caserío cerca de Turín en el norte de Italia. Sus padres eran Margarita Occhiene y Francisco Luis Bosco. Juan vivía con ellos, su abuela y sus hermanos Antonio y José. Su papá murió cuando Juan tenía apenas 2 años de edad. Su mamá, Margarita, le enseñó a rezar y lo preparó para los sacramentos. Le transmitió la fe en un Dios a quien seguir y amar. La gran herencia de su madre pobre fue la riqueza de la fe. A los 9 años, tuvo un sueño que lo impactó y no terminó de comprender. Al contárselo a su madre, ella le dijo: «Quizás algún día seas sacerdote». Eran años de guerra en Europa y crisis económica en Italia. La sequía en el campo aumentaba la pobreza. Pero Juan quiere estudiar. Su hermano mayor, Antonio, no está de acuerdo. Piensa que debe trabajar para ayudar a mantener a la familia. Para evitar problemas, Margarita le pide a Juan que se vaya a vivir y trabajar a la casa de otra familia. Juan se muda a la ciudad de Chieri, donde continúa sus estudios y se desempeña en distintos oficios para pagar sus gastos. También aprendió canto, teatro, oratoria y música. Muchos compañeros lo buscaban para estudiar. Juan los ayudaba y también los juntaba para jugar y escuchar la catequesis. A ese grupo le pone un nombre: la Sociedad de la Alegría. Al terminar la escuela, Juan decide entrar al seminario. Su madre le dice: «Prefiero tener un pobre campesino que un hijo sacerdote que descuida sus deberes», y lo encomienda a la Virgen. Allí vive 6 años. Después de mucho esfuerzo, en 1841 es consagrado sacerdote. Al salir del seminario conocerá a un gran amigo, el sacerdote José Cafasso. Él lo invita a visitar las cárceles de la ciudad. Juan se horroriza al ver el estado de los muchachos encerrados. Ahí se pregunta: ¿qué pasaría si afuera de la cárcel tuvieran un amigo que se preocupara por ellos? Son años de revolución industrial en Italia. Miles de jóvenes son atraídos a la ciudad. Viven hacinados, con hambre y lejos de su familia. Juan decide entonces reunir a los chicos abandonados de la ciudad y les ofrece un lugar donde jugar, rezar y estudiar. Comienza así el oratorio, que luego de pasar por diferentes lugares, se establece en el barrio de Baldoco. Don Bosco observa que con las reuniones no alcanzaba. Los chicos necesitaban estudiar y aprender un oficio para ganarse la vida. Crea entonces talleres de carpintería, herrería, sastrería y encuadernación. Abre una escuela en el oratorio y también una casa anexa donde pudieran dormir. El oratorio se transforma en casa, escuela, patio y parroquia para los chicos. Una verdadera familia. A los 50 años, llama a algunos de sus primeros muchachos y les propone un desafío: ser salesianos. El oratorio da lugar a la Congregación Salesiana. Mientras tanto, la joven María Mazzarello realizaba con las chicas del pueblo de Mornés una obra similar a la que Don Bosco realizaba con los muchachos. Les propone a ella y a otras jóvenes hacerse religiosas. Así nacen las Hijas de María Auxiliadora. Desde chico, su madre le transmitió la fe por la Virgen María. Al ver las situaciones dolorosas que vivían los jóvenes de Turín, Don Bosco les regaló la devoción a María Auxiliadora, la Virgen de los tiempos difíciles, para que en ella encuentren refugio. Don Bosco comienza a pensar que no solo los jóvenes de Italia necesitaban su ayuda, sino también los de todo el mundo. En 1875 parte la primera expedición misionera. El destino: Argentina. Los salesianos llegan a Buenos Aires y desde allí se extenderán a numerosos pueblos y ciudades, especialmente de la Patagonia. Don Bosco pensaba que además de hacer el bien, había que comunicarlo, y que el libro también ayudaba en la educación de los chicos. Por ese motivo publicó más de 400 libros, revistas y periódicos. Y para difundir las acciones de los misioneros y unir a todos los que se iban sumando a su obra, funda en 1877 el Boletín Salesiano. En la madrugada del 31 de enero de 1888, Don Bosco parte al encuentro con el Padre. A su muerte, más de 1000 salesianos vivían en 57 casas, distribuidas en 8 países.
el 1 de abril de 1934, el Papa Pío X lo declara santo. Tan popular fue su santidad, tan viva su presencia y tan fuerte su espiritualidad, que fueron muchos los que decidieron continuar con su obra. Actualmente la familia salesiana se encuentra presente en escuelas, templos y centros juveniles de más de 130 países. Por ello, millones de niños y jóvenes no dudarían en responder que aún hoy Don Bosco vive entre nosotros.